Se titula ¿Cómo vivir bajo la gracia de Dios? Pregúntese, ¿cómo vivir bajo la gracia de Dios? ¿Será que lo que yo hago está bien? Usted puede pensarlo. No, y está bien porque está viniendo a la iglesia. Pero cuando se habla de vivir bajo la gracia de Dios, es vivir bajo el favor de Dios. Tremendo, ¿sí? ¿No? Usted no tiene derecho a recibir un favor de Dios, pero Dios se lo da por la gracia. Claro, si le pregunto aquí a los que han estudiado la palabra, van a decir que la gracia es un favor de Dios inmerecido. Eso es lo que ya sabemos. Y lo sabemos tanto que a veces no lo creemos. Porque Dios siempre está tratando de rescatarnos de la incredulidad y la duda que a veces no nos deja orar como tiene que ser, no nos deja estar delante de la presencia de Dios avivados, no nos deja avanzar en la vida, sino que hay obstáculos que solamente Dios puede romper si usted le pide y le clama al Señor. Entonces las religiones solamente buscan fórmulas para acercarse a Dios. Usted ya conoce que las tradiciones son fórmulas humanas para aplacar la ira de Dios. ¿O de dónde cree que se inventó las procesiones, los ídolos de yeso? ¿De dónde cree que vienen las repeticiones, el agorerismo, que es colocarse algo en el cuerpo para que no venga el mal y lo toque a uno, el que pega el Salmo 91 en la puerta para que no entren los ladrones, porque eso es de bendición, el Salmo 91. Pero la palabra tiene poder ¿en quién? ¿En quién tiene la palabra de Dios poder? ¿En quién? ¿En un creyente? ¿En un discípulo tiene poder? Les digo esto porque la gente ha cogido como moda tal vez palabras de bendición de la Biblia que están, claro, están en la Biblia, que se mueven por todo lado, pero el que las lanza no está en obediencia ni está en el camino del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los religiosos hacen lo que sea para agradar a Dios, pero un hijo de Dios se mueve bajo el favor de Dios, se mueve en el plan de Dios. Un hijo de Dios no debe estar asustado y con miedo porque vengo a la iglesia hoy, pero qué miedo. Yo no sé si usted ha entrado con miedo alguna vez. Cuando uno está en el mal camino, está fuera de la gracia, entra con miedo. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor de la gracia, del favor de Dios. Y entonces los que hacen la religión pues buscan eso, buscan estrategias para que Dios les perdone y los saque de su sufrimiento. Eso es lo que buscan las religiones. Y también las religiones lo que hacen es apartar al hombre de Dios, porque lo cargan. Porque el hombre dice, soy tan indigno que no veo cómo acercarme a Dios. No veo cómo acercarme, pero voy a ver qué habla Dios. Y usted puede preguntarse, ¿qué debo hacer para obtener el favor de Dios? O sea, la gracia de Dios. ¿Cómo hacer para que Dios me bendiga? ¿Cómo hacer para que Dios me ayude en mi condición de esclavitud? ¿Cómo hacer? ¿Saben las fórmulas? No sabemos la fórmula, pero la Biblia sí sabe cómo hacer. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, si traen Biblia, y si no, váyase al lado de un hermano que tenga una Biblia para que leamos el poder de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Amén, todos conmigo. Ánimo, ánimo, no tengan sueño. Dice la palabra del Señor, escribe Pablo en Corintios, dice, pero por la gracia de Dios, lean todos conmigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, digan conmigo, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Por qué no ora conmigo para que Dios nos revele la palabra primero? ¿Les parece? Amado Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer por ese tiempo de iglesia, tiempo de palabra y de bendición. Yo ruego a ti que esta palabra sea revelada a cada uno de nosotros, sea transmitida por ti, sea transformando nuestras vidas, Señor Jesús. Guárdanos del sueño, guárdanos del temor, del miedo, guarda mi boca de hablar lo que no sea tuyo, Señor, sino que hoy venimos delante de ti y vengo yo con temor y temblor para hacer tu voluntad en esta mañana, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo a cada uno de los que han llegado, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Quién hablaba mejor que la gracia sino Pablo? Pablo, que era un hombre solemne, temeroso de Dios, judío, fariseo, o sea que él sí quería conocer a Dios, creyendo conocer a Dios y servir a Dios, mataba a cristianos. Tremendo, ¿sí o no? Entonces Pablo sí tenía autoridad para hablar de lo que significaba la gracia.
Y cuando estaba diciendo por la gracia soy lo que soy, estaba diciendo que lo que él había hecho en el llamado de Dios venía porque así lo había dispuesto Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Si usted se convirtió a Cristo, una vez convertido a Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre su vida. Bueno, y un amén, pues gracias a Dios, Señor. La hermana tiene fe. Nadie dijo amén, porque como no lo vemos, usted quisiera meterse con un espejo, a ver, abra la boca y ¿dónde veo al Espíritu Santo? Lo veo es por la fe, porque está escrito que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así dice la palabra del Señor. De manera pues que yo no podría seguir caminando creyendo que Dios está tan lejano. Cuando me convertí de corazón de verdad al Señor, vino la gracia sobre mi vida, o sea, vino el favor de Dios. Es más adelante habla que son las arras de salvación. Una garantía para que usted vaya al cielo es la presencia del Espíritu Santo. Así que, pero como Pablo estaba diciendo, su gracia trabajó en mí y no ha sido en vano. ¿Por qué cree que Pablo estaba diciendo que no ha sido en vano? Pregúntese o pregúnteme, ¿por qué Pablo estaba diciendo que no ha sido en vano? Porque Pablo sabía que esa autoridad que le había dado el Señor la estaba encaminada en el propósito de Dios. Usted puede estar usando la oración, pero no ver nada porque no está lanzando la oración con fe, porque no cree que el Señor le pueda ayudar. Y de pronto está en un proceso de crecimiento espiritual, en un proceso de ser levantado en su fe. Y algunos acomodan ya lo que tienen, ya busqué al Señor, ya me dio el milagro, sí, yo creo en Dios, pero espere tantico, hago primero esto. No están entendiendo que es que cuando Dios derrama su gracia y su unción es con propósito. ¿Se me va a entender? O sea que usted ya no es el hombre del común o la mujer del común que estaba en el mundo aburrido, aburrida, con problemas, sino que ahora es un ciudadano del cielo que está prestado aquí en la tierra para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Y Pablo dijo, no ha sido en vano, y no quiero dármelas de mucho, pero yo he trabajado más que todos. Claro, un ser humano tiene límites. Pablo estuvo encarcelado, fue perseguido, fue golpeado, pero la gracia de Dios era la que lo sostenía. Y dice la palabra, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él en todo tiempo exaltaba el nombre del Señor. Usted lee una de las cartas de Pablo y no arranca diciendo Pablo el superapóstol del Señor, no. Pablo siervo de Jesucristo, o sea, es doulos, esclavo. Él no estaba diciendo yo soy el super predicador, super evangelista, super negociante, super comerciante o super no sé, no. Era menguando porque toda la gloria se la daba al Señor. Qué bueno que usted diga todo lo que soy es porque lo que tengo, poco o mucho, me lo dio el Señor. Me lo dio el Señor. ¿Quién más? Ese es el que vive bajo la gracia del Señor. Pero hay gente que obviamente porque no la han conocido, porque aún siguen dependiendo de sí mismos, se ufanan de lo que tienen. Y Pablo escribe la carta a una iglesia que tenía plática. Ahí el problema no era que eran pobres, tenían dinero. Se ufanaban tanto y daban libertad a lo que ellos pensaban que estaba bien. No es que está bien hacer esto porque es que yo creo y mire, tengo plata. Y mucha gente puede andar en pecado porque tienen 5 pesos y creyendo que eso viene de parte de Dios. Pero sus almas no sabemos para dónde van. Amén. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo es que Dios, lo que él había hecho, lo había hecho por su Santo Espíritu. Y uno admira a Pablo porque, claro, Pablo es un hombre muy espiritual al que el Señor se le presenta, ¿no? Frente a frente, lo llama, le dijo, oiga, no me persiga más, no me mate a mis hijos, le voy a decir lo que tiene que hacer, y estuvo preparándose muchos años. Usted lee el capítulo 8 o 9, ¿cierto?, de Hechos de los Apóstoles, y puede encontrar que Pablo, claro, como usted pasa la hoja rápido, cree que es que eso fue de una, pero pasaron muchos años en la formación de Pablo. Si usted está preguntándose, oiga, ¿y cuándo durará lo mío? Pues no lo sé, pregúntele al Padre, pero es pronto, su formación es pronto. Porque el Señor cuando lo llamó a usted lo escogió con propósito. Claro, de bendecirlo, amén. No tengo dudas que el Señor al que llama lo va a bendecir. Ya nos bendijo porque somos salvos, pero aquí en la tierra Pablo puede decir, no ha sido en vano, ¿por qué? Porque clamé al Señor y me dio el sustento, me dio el abrigo, me dio el techo, me guardó de los malos. Eso puede decir Pablo porque no fue en vano. Pero va tremendo que el Señor le diga a usted, ore todas las mañanas, dedique un tiempo para mi vida, lea la palabra que es poder de Dios y usted no lo haga.
Y tremendo que usted vaya al cielo y diga, no, fue en vano tu gracia, porque no hice lo que fue ilimitado. ¿Por qué cree que hay discipulado aquí en la iglesia? Porque se enseña la palabra del Señor para que se nos abran los ojos espirituales y podamos ver más de la gloria de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Entonces, no hay fórmulas, o bueno, hay la palabra que enseña cómo vivir bajo la gracia de Dios. La gente puede estar viviendo bajo el juicio, no de Dios, sino del diablo. Usted a veces hace algo y automáticamente viene a su mente algo. ¿Sí ve? Por causa de eso le va a ir mal. Por causa de eso usted no va a prosperar. Por causa de lo que usted está haciendo, y eso es una acusadera, porque es que el diablo es el acusador. ¿Sabía eso? No es una historia ya cómica, ni es de la película de Hollywood. El diablo es el príncipe de este mundo. Qué pena decir la verdad, está en la Biblia, es el príncipe de este mundo. Y le busca atormentarlos aún para causar división en su familia, aún para que usted no avance en el plan de Dios. El diablo es puerco, nada que hacer, es padre de mentira. Le mete a usted usando una verdad, otra mentira. Pero cuando la persona sabe que en el Señor está la gracia, usted acude a la gracia del Señor. Y no se deja acusar, ni arrinconar, ni esclavizar allá. Usted va y dice, Señor, heme aquí. Tu palabra me dice que si yo digo mis pecados, tú eres fiel y justo. Y cuando se activa esa gracia, la gente queda en libertad. ¿A quién iremos? O solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. ¿Qué estaba diciendo? No hay nadie más. No hay Santa María, no hay santo no sé qué, no hay San Gregorio, no hay San Fulano, San Sultano, no. Solo en ti hay respuesta a eso. Pero porque Él está vivo. Amén. No ha bajado nadie del cielo a decirnos, yo vengo enviado por Dios a predicar tú, no. Solo el Señor por su Espíritu Santo, como está en esta mañana, es el que obra. Pero claro que sí, usted debe creer que si a usted el Señor le prometió el Espíritu Santo, es por la gracia de Dios. Y esa gracia usted la puede decir, no, pues que en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos quedamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es del Antiguo? Hay una promesa, abran su Biblia en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10, una promesa del Señor. ¿Sabe? Cuando alabábamos, la presencia del Señor no estaba sobre este lugar, pero escuchando su clamor también. Usted estaba en adoración, levantaba las manos, derramando de todo su ser sobre el Señor. Zacarías capítulo 12, versículo 10 nos dice, palabra del Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, diga conmigo, y sobre los ministros del Señor aquí en la iglesia, sobre los siervos del Señor, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, wow, y lloraron, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este libro fue escrito 500 años antes de Cristo, y estaba anunciando la venida del Señor. Pero da una promesa al Señor donde dice que derramará, ¿cierto?, el espíritu de gracia y de oración. Entonces creer en el Señor y en la presencia no era ya estaba algo que estaba profetizado, y Dios prometió derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre la iglesia. Si usted cree en Dios, es por la gracia finalmente. O sea, si usted cree en Dios, es porque una palabra del Señor tocó su vida, su alma, su espíritu, y decidió caminar como hoy, decidió madrugar, porque sabe que de esa palabra del Señor está el poder de Dios. Entonces, usted no madrugó porque no tenga nada que hacer, tiene mucho que hacer, claro, pero madrugó a buscar la presencia de Dios. Si el mundo lo entendiera, no andaríamos preocupados pensando en quién votar en estas elecciones, todos son corruptos, todos buscan lo suyo propio, ¿sí o no? Si los candidatos a un cargo público buscaran primero de Dios, este país sería bien administrado. No habría corrupción, no habría dolor en su corazón ni en el mío, que cuando usted sabe que se roban la plata de Reficar o de la Guajira, es como si a usted mismo le meten la mano y sacan el billete. Exactamente lo mismo, porque es el dinero de todo, del tesoro público. Pero muchos creen que no, eso es del gobierno. Robaron al gobierno. No, señor, a usted y a mí lo están robando.
Pero si esa gente conociera al Señor un domingo hoy pidiéndole a Dios dirección, ese país caminaría en el plan de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios oramos para que llegue al poder personas que teman a Dios, nacidas de nuevo, con dirección de Dios. Nada imposible hay para Dios. Está demostrado que los países administrados por gente recta son bien administrados, son países prósperos. Porque hay países también que aunque no conozcan de Dios, tienen el deseo por servir a la gente. Claro, muy poquitos. Pero hay número 1, hay número 2, sí. Colombia está en el puesto 150, por eso creo que está. Pero, iglesia, ¿usted está agradecido con Dios con lo que tiene hoy? Un poco o mucho. Usted dice, Señor me dio esto, gracias. Señor me añadió esto, gracias. Usted valora lo que le dan en otro lugar, valora el favor de Dios que lo guardó y lo protegió. Usted valora a sus hijos, su familia, su esposo, su esposa, su techo. ¿Sí valora eso? Porque uno de los principios es la gratitud cuando yo dependo exactamente de Dios. Pero usted ha venido a buscar de Dios y a conocer del Señor y a que reciba una palabra de Dios. Lo primero que para vivir bajo la gracia de Dios es creer que el Señor está dentro de mí. Eso es lo primero que debo creer. Pero lo segundo que debo creer es que una vida de obediencia por el Espíritu Santo es vivir bajo la gracia de Dios. Una vida de obediencia es vivir bajo la gracia de Dios. O sea que el que obedece ante la tentación vive ¿cómo? Bajo la gracia de Dios. Porque no es que la tentación no le vaya a venir a usted. No es que el pecado no venga a tocar en su puerta, le va a tocar. Y si no, no hubiera ocurrido con Mateo 4 cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto y se le presentó ¿quién? ¿Cómo se llama? Satanás. Diablo, o como usted quiera decirle. En algunos pueblos le llaman el Monchiras. Bueno, como le llamen. Se le presenta al Señor y le dice, con que tú eres hijo de Dios. Él no sabía que era hijo de Dios, porque estaba 100% en la humanidad carnal, pero era 100% Dios. Si eres hijo de Dios, dígale a las piedras que se conviertan en pan. Claro, a usted el diablo no se le va a presentar con corbata y con traje blanco y con oliendo a perfume, no. Se le va a presentar con una oportunidad de que usted desobedezca el plan de Dios. ¿Cómo? En algún negocio por ahí torcido, en algún no pago, alguna mujer que venga a tocar la puerta de un varón o viceversa, un varón que venga donde una mujer. Puede hacerlo. Pero el Señor estaba ayunando y estaba 40 días en la presencia de Dios y dijo, escrito está. ¿Sí o no? Escrito está. Cuando usted dice escrito está, clama a mí y yo te responderé. Estás usando la palabra porque el Espíritu lo va a llevar a usted a ir a la oración. Y no, claro, no es una obligación de Dios bendecirnos, pero una promesa de Dios sí es una bendición para un hijo. O sea que cuando Dios prometió algo, lo va a hacer. Romanos capítulo 8, versículo 11, tenga la bondad, vaya conmigo. Romanos, yo dije, una vida de obediencia por el Espíritu Santo es estar bajo la gracia. O sea que cuando usted venga la tentación, el Espíritu que está en usted lo va a guardar. Porque usted puede decirme, no, es que es difícil, pastor, es que es complicado obedecer, es que no pude. ¿Sí? Una de dos, o no está el Espíritu en usted, o usted está apartado del llamado o del camino. Dice la palabra del Señor, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, digan conmigo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oiga, amén, ¿sí o no? Tremendo. Nuevamente le hablo conmigo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Ustedes se creen que el Espíritu mora en ustedes? Bueno, muy bien, gloria a Dios. Mora porque usted se arrepintió de sus pecados, entregó su vida al Señor y cuando escribió el nombre suyo en el libro de la vida, en Apocalipsis 20, vino su Espíritu sobre usted. Pero ¿cómo vivo una vida espiritual? Cuando estoy orando, lo oro en el Espíritu. Mire, usted puede ser que tiene problemas, claro, dificultades,
Pero cuando usted va a la oración, el Espíritu Santo le trae paz en su corazón. Lo apacigua, lo ayuda, le levanta la fe. Usted puede tener la capacidad de orar por el cirujano, por el médico, por las deudas, por lo que sea, por sus hijos, y va a encontrar respuesta porque el Señor prometió estar con usted. Entonces, cuando estamos adorando al Señor, estamos en el Espíritu. Mi pastor ha dicho muchas veces aquí en el púlpito que ha visto gente que está adorando así. Están desconectados, claro, porque no ha venido el Señor, o sea, no han entendido que Él está aquí. O al que está pendiente del almuerzo, que está lloviznando, que qué frío, no prenda el ventilador, que se me quemó la olla, pues no está enchufado. Pero ¿a qué hemos venido? A crecer en la fe. Entonces seamos muy claros en cuanto a lo que el apóstol está diciendo en Romanos. Si usted pertenece a Cristo, vive como Cristo. Amén. Digan conmigo, si yo pertenezco a Cristo, vivo como Cristo. O sea que si Jesús dio ejemplo, ¿o acaso dice, y estaba en las bodas de Canaán borracho? ¿Sí se hizo ahí? Nunca va a encontrar eso. Y estaba con María Magdalena, quién sabe dónde. Nunca dice eso. ¿No? Tampoco va a encontrar que el Señor maldecía a alguien. Nunca lo va a encontrar. Entonces su estilo de vida, si no es conforme a la semejanza de Cristo, pues entonces piense, ¿a quién le pertenece? Porque le quiero ser sincero y claro. Cuando los judíos, dice Juan 8, fueron a buscar y a oír la palabra, él dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque quieren matarme. Yo creo que es terrible que a usted le digan, usted no, a alguien le digan, usted es el hijo de aquel porque, ¿sí o no? ¿O será que habrá un Espíritu Santo bueno en un ladrón? ¿En un violador? ¿En un asesino? No. Pero, claro, de hecho, si usted y yo, por la gracia de Dios, cuando estamos por allá perdidos, Él estaba con su mano ahí extendida. ¿Sí o no? Motivo por el cual estamos aquí en la iglesia hoy. Motivo por el cual hemos pasado el proceso. Entonces, no piense tanto, y es que me aguanté hambre. No piense tanto, es que perdí el trabajo, es que perdí. No piense en eso. Piense más bien en lo que Dios puede hacer en su vida. De bendición. ¿Se va a entender? Porque cuando el Señor nos llama, es a ser esforzados y valientes. No perezosos, acomodados, aguantados. Ay, aguantado tanta hambre. Un día conocí a una persona que se ufanaba de las pruebas de Dios. Y yo decía, uy, no, tampoco. ¿Me van a entender? Uy, el Señor me ha pasado por unas pruebas difíciles, pero me saca de una y luego me mete en otra. Y yo, uy, Dios mío, si así la vida cristiana, mejor no me convierto porque, claro, digo, y no, porque pare de sufrir, ahí sí, pare de sufrir. Pero la verdad es que lo que esta persona no había entendido, la gracia del Señor. Y si usted ha venido esta mañana a la iglesia es porque Dios quiere que usted viva bajo la gracia del Señor. Se goce del favor de Dios, se goce de sus regalos tan amplios que tiene el Señor. Y no le quiero mover ninguna emoción ahí. Ay, te voy a pedirle mi casa. Pues claro, pídala, amén. Gloria a Dios. Mi trabajo, a veces el Señor no deja algo abierto por motivo de que lo va a bendecir más todavía. A uno le pasa. Yo que quiero ese trabajito de 500,000 o 700,000 y el Señor va a abrir algo mejor. Y cuando tú lo ves, dices, Señor, qué pena, porque yo la verdad sentí en mi corazón dolor contra ti, porque no me diste esto, pero esto es mejor. Y soy paciente, amén. Pero no me quedo atrás, y es que Dios no me dio, porque estamos viviendo bajo el juicio. ¿Se me va a entender? Claro, es que como, pues sí, yo me quise, y es que como yo, y es que además como no soy el pastor que tiene fe, claro. Porque en efecto, usted pues sí, es como el pastor tiene fe. Pero Dios puede darle un milagro a una niña de 12 años, o de 10, o de 5, o de 4. Es que Él no hace acepción de personas. Digo, sed como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los inocentes, los que no tienen duda. Anoche hablábamos con alguien y le preguntábamos que si una niña de 12 años, si estaba preocupada por el arriendo de la casa, o de la cuota, o lo que sea. Pregúntese, sus hijos, ¿estás preocupada por el arriendo de la casa? ¿Los servicios? ¿Estás preocupada por la comida? Papá, ¿y la comida para hoy cómo va a ser? ¿Qué hay de almuerzo? No, porque también los niños creen mejor que nosotros. ¿Sabían eso? Tienen mayor fe. Tremendo eso.
Pero también dice Pablo en Romanos 6:23, cuando yo vivo una vida de obediencia es porque debo andar en obediencia. Dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Separación de Dios. Pero lean lo mejor, más la dádiva, o sea, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, la gente mundana está controlada por el ¿quién? Por el diablo. Viven en pecado. Pueden usted decirle, usted puede pensarlo, ¿y cómo ese fornicario le va bien en los negocios? ¿Y cómo esa adúltera que tiene marido y tiene otro y le va bien eso? Usted puede pensarlo. ¿Acaso es que el príncipe de este mundo no puede también hacerlo? Si se le presentó a Jesucristo y le dijo, si usted me adora, le daré toda la gloria de los reinos. ¿Qué le estaba diciendo? Tengo autoridad. Porque sí, el diablo tiene también autoridad. Y juzgado también está. Pero si usted le cree que la misericordia es de Dios cada mañana, acompáñeme entonces a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Oh, se hizo la luz. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El escritor habla algo que usted y yo debemos tomar todos los días. ¿Amén todos conmigo? ¿Sí? ¿Se fue el audio, Willy? Eso no. ¿Se fue el acompañamiento? No. No suena nada. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? O sea, hace que usted y yo por la maldad, si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos, como dijo el pastor del Chocó, tuki tuki. Perdidos, no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca ¿qué? Nunca ¿qué? ¿Sus qué? ¿Y por qué usted a veces como que su corazón se carga contra Dios? Usted como el niño inquieto dice, no me dio lo que le pedí, yo ya había orado. ¿A usted le pasa eso? Y yo que anhelaba eso, pero bueno, se lo dio al hermano tal, ¿qué es? A veces cuando estoy fuera de la gracia, no creo que la misericordia sea para mí. Pero hay una palabra que me dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo me levanto a trabajar, busco empleo, Señor, acudo a tu misericordia porque está escrito que tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces el escritor sigue diciendo, no hemos ¿qué? Porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son, ¿cuándo? Cada 8 días en el culto, cada retiro de hombres y mujeres, cada mañana es grande, ¿qué? ¿Sabe? Dios sí es fiel. Dios mirándolo a usted, su condición caída, la que teníamos antes, tuvo paciencia de traernos, venga, te quiero salvar, venga, postre ante mí, venga, no pelee conmigo, venga, búsqueme, venga, no me eche la culpa a mí, yo no tengo la culpa, dice Dios, pero venga. Sé que a veces uno va a la iglesia como trapo de inmundicia, dijo Pablo, así. ¿Y a quién viene a buscar? Viene a pedirle a Dios que lo perdone. Claro, amén. Pero no lo mire como que no lo va a perdonar. Él lo va a perdonar. Lo que pasa es que tiene que hacer nuestra edificación espiritual también. Construir los ladrillos, los cimientos, las varillas, echar raíces muy a lo profundo para que usted no se devuelva. Porque en el momento que usted ya tiene lo que buscaba, chao. Y aún así ha pasado. Ha venido gente, recibió su milagro aquí. ¿Y dónde están? Y lo peor que me duele en mi corazón es ver las fotos que publican en las redes sociales con una mesa llena de comida y su botella de whisky ahí. El mejor whisky, claro. Para chicanear, de paso. ¿Y dónde estaba ese espiritual que conocimos, que Dios restauró su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona que oraba y que alababa y que aquí dio testimonio? ¿Dónde está? Sin embargo, ten misericordia de él, porque nuevas son cada mañana. Entonces, cuando yo quiero vivir bajo la gracia del Señor, hago lo que a él le agrada, obedecer. O como dijo alguien anoche, hacer caso. Si la Biblia me dice que haga, hago caso. Si la Biblia me dice algo,
que yo debo hacer, debo hacerlo. Pero si a mí me dicen algo que haga que no está en la Biblia, no hago caso. No, pues que ahí no dice eso, no, qué pena, no. Camine a la procesión, camine a las 9, no sé qué es, se me olvidó ya. No fui buen católico, ¿no? Qué pena. Pero la reflexión es que no podemos perder la expectativa de lo que el Espíritu de Dios hará en mi vida cada mañana. Pues de otra manera tendríamos una vida tan vacía. Piensen esto, si la misericordia del Señor es nueva cada mañana es porque algo va a hacer en usted ese día. Ya ayer ya pasó, ay es que ayer, no ya no, nada hay que hacer. Pero usted debe levantarse, Señor, heme aquí, algo vas a hacer en mi vida hoy, algo harás en mi transporte, en mi trabajo, en mi oficina, en la fábrica, en la calle, algo harás, pero estoy aquí porque algo nuevo vas a hacer en mi vida. ¿Sabe? Él es grande y creativo el Señor, pues tanto que creó lo que usted ve, cielo, tierra, mar. Usted le da a Dios gracias por la creación. Usted sale y dice, Señor, qué guay tan hermosa, gracias Dios mío. Tu mano creadora hermoseó este país, a Colombia por ejemplo. Conocí un amigo allá en Barranquilla, en Santa Marta, y también de otra iglesia, hicimos amistad, empatía, y nos escribimos, y está en vacaciones y me manda una foto. Yo dije, ¿eso es en Colombia? ¿Dónde queda? ¿En Risaralda? No conozco. Digo, Dios mío, tu creación no tiene límites. Pero usted y yo siempre vivimos mirando hacia otros lados. Ay, porque qué caché ir fuera del país. Ya miró Colombia, cómo Dios la ha hermoseado, tan linda que es Colombia, tan productiva. Entonces, algo hará Dios en usted cada mañana. Señor, hoy es el día del milagro, hoy es el día de la señal, del prodigio. Pero ¿sabe por qué ocurre que a veces venimos y no adoramos, no creemos, dolor en el corazón? ¿Saben por qué pasa eso? Porque estamos en la cárcel. No, pero ¿cuál cárcel? Yo soy libre, ¿sí? ¿Sabe? Estar bajo la gracia del Señor o la gracia me saca de la cárcel espiritual. ¿Sabían eso? No todos están encarcelados, claro. O yo no sé, yo no sé. Pero abran conmigo el Salmo, capítulo 142, tengan la bondad. Salmo 142, versículo 7. La gracia me saca de la cárcel espiritual. Amén. ¿Todos conmigo? Dice la palabra del Señor: saca ¿qué? Mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás ¿qué? Escribe el Salmo el rey David. ¿Y no era un escogido de Dios o un escogido de Dios? Joven que estaba pastoreando sus ovejas en el negocio de la familia. Estaban en guerra, Dios lo llama. Saúl estaba temblando porque el paladín Goliat se movía para allá y para acá. Pero llama a un joven al que va a poner la gracia y su espíritu para que venza a los filisteos. Y cuando escribe este salmo está diciendo, saca, ahí hay 4 cosas. Número 1, saca mi alma de la cárcel. Número 2, para que alabe tu nombre. Número 3, me rodearán los justos. Y número 4, porque tú me serás propicio. Mira esa palabra que el Señor nos da de esta manera tan hermosa. Primero, lo que estaba diciendo David ante el Señor era que reconocía su condición. ¿Usted le ha dicho la verdad al Señor? Si le han dicho, Señor, estoy en la cárcel espiritual, no tengo fe, no veo salidas, solo salen lágrimas, van y lágrimas vienen. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Cuando le decimos la verdad, como David, Señor, saca mi alma de la cárcel. O sea, él no estaba preso, aclaremos. Él estaba escondido en cuevas, huyendo de Saúl porque lo iba a matar. Estaba escondido. Pero hace una oración al Señor, como tantas otras que usted ve en los salmos y tantas cosas de alabanza a Dios, porque era una relación muy estrecha donde había un reconocimiento de su debilidad. Usted ante el Señor no se puede presentar como se cree, perfecto. Señor,
tengo problemas, tengo esta situación, tengo este otro conflicto, no puedo con mi propio temperamento, ayúdame con mi adicción. Eso es la verdad. Sácame de la cárcel espiritual. Y entonces David era en un problema de persecución y obviamente estaba huyendo por el desierto y se escondía en cuevas. Muchos en el desierto, o sea, en la formación, están presos de la angustia o el miedo y no acuden a Dios. Hay un problema tremendo cuando estamos huyendo de la situación y no acudimos al Señor para que nos levante del problema. ¿Sabe qué es un discípulo de Dios? ¿Qué hace? ¿Sí? Usa herramientas espirituales para vencer sus temores, sus miedos, para tomar el pan del cielo, que es el Señor, para ver el milagro. Pero hubo que reconocer delante del Señor que estaba en una cárcel. ¿Un creyente está en formación? Claro. Aquí hay creyentes y hay discípulos. Sí, creyente el que viene a buscar del Señor y que está buscando más ser levantado en la fe. El discípulo ya ha sido formado, ha sido preparado, ha sido ejercitado y camina como Dios le ha mandado. No quiere decir entonces que todas las personas que, digamos, no tengan ese discipulado o lo que sea, no sean llamados. Todos somos llamados, pero unos estamos en la formación. El discípulo le da la cara al problema. Ojo a esto, el discípulo le da la cara al problema. Me explico, pasa esto. Claro, va y ora, va y clama al Señor, le pide a Dios sabiduría, hace lo que Dios le manda y afronta, no se esconde, no está ya perdido, no se va de la ciudad, no, afronta. Ese se llama carácter. El que tiene carácter afronta el error, afronta el problema y da la cara de la mano de Dios, claro. Vaya, Señor, envíame y ayúdame. Ese es el que está en discipulado. El creyente puede estar encarcelado, está tan encarcelado que no le predica a nadie. ¿Y cómo va a predicar? Si mi problema es ese. Así ve a alguien con un problema peor, no, es que mi problema es más grande, no, es que no. Pero el que está en libertad, aunque tenga problemas, sabe que ha afrontado y sigue predicando, sigue dando la palabra, porque la palabra le da vida, porque la palabra lo levanta, porque la palabra le ayuda, porque el Señor dirige su vida. Esa es la cuestión. El discípulo es dirigido por el Señor. Es dirigido por el Señor. Señor, heme aquí. Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Qué voy a hacer hoy en tu llamado al ministerio? ¿Qué debo hacer yo, Señor? Pero ayúdame, dice. Segundo, que estaba David diciendo, para que alabe tu nombre. El que está en la cárcel, pues no alaba al Señor como tiene que ser. Viene, sí, pero no alaba, Señor, llega aquí. No está derramando lágrimas de agradecimiento ante el Señor. No, está ahí. Pero dice para que salga de la cárcel y alabar y adorar tu nombre. El cautiverio no deja ver la gloria de Dios. El cautiverio no deja vivir bajo la gracia de Dios. ¿Se me va a entender? ¿Se están entendiendo esto? O sea, no tengo fe, no tengo herramientas, Dios me las dio, pero yo no creo, vivo bajo el juicio. Y entonces, pues ¿cómo alabo al Señor? Cuando uno alaba al Señor es dándole gracias por salvación, por familia, por su economía, por su salud, por lo que sea. Es el que está fuera de la cárcel, está en libertad, predica la palabra, le alcanza a otros, levanta las manos. Piense usted, no me conteste. ¿Usted sí levanta las manos para adorar a Dios? Bien. Dije, no me conteste, pero bueno, me contestaron. No vengo a hacer aquí un examen. A ver usted, no. Cada quien sabe lo que hay por dentro. Pero el que viene delante de Dios como esta mañana no viene por venir, por cumplirle a Dios, no. Señor, heme aquí. Gracias, Padre mío, por lo que viene, Señor. No tengo esto, pero bien, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Cuando usted está alabando al Señor, mira su atributo: bueno, misericordioso, dadivoso, amor, poder. Dios es poderoso. Ahí cantábamos, el poderoso de Israel. Yo creo que usted, el poderoso de Israel. ¿Dónde está el poder de Dios? Diría su alma allá adentro. Pero el que está alabando el poder de Dios sabe que Dios lo ama, que usted no vino porque quiso venir, porque lo trajo para levantar su vida espiritual, para levantar su fe, para sacarlo de ese yo no puedo, ay, 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 pobrecito yo, ay, 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 ay. No, sacarlo de allá. Pero David no estaba preso físicamente, en cambio Pablo sí estaba preso físicamente. Y cuando escribe las cartas a las iglesias de fe,
estaba encarcelado, golpeado, amaniatado, estaba tremendamente, porque su espíritu no estaba atado. A usted le pueden decir, uy, usted está en problemas, pero uy, ¿cómo alaba a Dios? ¿Cómo se le ve el gozo? Claro, porque sabe de dónde viene la respuesta. Sabe que de allá viene la mano soberana de Dios. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4:4, dijo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, alégrense y festejen. Entonces, cuando usted, quiero decirles esto, iglesia, cuando usted está en cautiverio espiritual, no todos, obviamente aquí no son todos, eso impide el fluir en la alabanza y se roba el gozo de Dios para sus hijos. Me explico, cuando estamos adorando al Señor, exaltamos el nombre del Señor y de Él viene ese gozo. ¿Se me va a entender? Viene esa paz, viene ese quebranto delante del Señor, viene que en medio de todo está en su vida ayudándolo. Viene eso. Por eso es que a veces usted debe orar, Señor, sácame, si estoy, ¿no? Si estoy encarcelado, rescátame. Porque muchas veces Dios va a orar en su vida personal, pero su fe no tiene fe, tiene emoción. Sí, yo sé que tú me ayudarás, Señor. Pero el que tiene fe tiene la certeza y tiene la convicción de lo que no ve. Dice Hebreos 11:1. ¿Sí me hago entender? ¿Que cómo saldré del cáncer? Tengo la convicción, tengo la fe, porque por sus llagas fui curado o curada. Tengo el problema de la vena varice y en el nombre de Jesús tú me sanarás, porque escrito está, por tu herida fui curado. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la convicción de fe. No, ay, o que sea. Porque Dios le ha dado la gracia de creer en su santo nombre. Entonces, qué bendición. Y mire la respuesta, él mismo se dice, me rodearán los justos, del mismo versículo de Salmo 142. En otras palabras, aunque esté cercado por el enemigo, Dios lo va a proteger. Mire que en la dificultad uno se siente solo, tenga esposa, hijos o familia, se siente solo. Pero es cuando el mismo David dice, me rodearán los justos. O sea que Dios enviará personas a ayudarle a usted. Va a recibir la llamada, hermano, oro por usted. Hermana, oro por usted. Eso es muy bueno, que lo llamen a uno, hermano, estoy orando por usted. Dios mío, gracias, porque Dios le puso a esa persona a interceder. Tremendo. No es que la oración trae respuesta del cielo, rompe cadenas de opresión, rompe yugos, rompe ataduras, rompe la incredulidad, rompe la duda. La oración me acerca a Dios. Y la alabanza es por gratitud y recibo de Él su gozo. Porque cuando uno está en problemas y alaba al Señor, siente uno por allá como que le echaran agua fría en la quemada. Sí. Eso es algo por allá instantáneo, porque es espiritual de parte del Señor. Y David nunca perdió ¿qué? La confianza. Nunca perdió ¿qué? Su llamado. Aunque estuviera en aflicción y con problemas, sabía de dónde venía. Y por lo mismo dice en el versículo 142, porque tú serás mi propiciación. Digan conmigo, propiciación. ¿Alguien sabe qué es la propiciación de Dios? Bueno, vengo acá a explicarles. ¿Sabe? La propiciación es la idea básica de aplacar la ira de Dios. Porque usted puede decir, bueno, Dios está bravo conmigo porque no fui el domingo al culto. Dios está bravo conmigo porque no estuve orando. Dios está bravo conmigo porque no traje el diezmo. Usted puede pensarlo, aunque no lo diga. Y cuantas cosas más. Pero la propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y de tal manera ser reconciliado con él. Eso es lo que practica la religión, que quieren justificarse ante Dios mediante cosas, mediante velones, mediante repeticiones, mediante camándulas, mediante todo eso. Pero David sabía que él mismo lo ayudaría a salir de la dificultad. Y entonces, cuando yo voy a la presencia de Dios, sé que Jesucristo es mi propiciación porque fui a la cruz del Calvario. Y cuando voy a la cruz del Calvario, sé que Él pagó por mis pecados, por mis deudas, por mis errores, por mis equivocaciones. Y voy a la presencia de Dios y confieso lo que yo debo confesar. Y el Señor, su sangre, me lava, me limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ahí está. Ahora, si quiere confirmar más esto, vayan conmigo a Romanos 5, 1 y 2. Entonces, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Porque a usted no lo justifica su dinero, no lo justifica sus
bienes, no lo justifica su buen actuar. ¿Ya conmigo todos? Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Amén. Mire, estamos justificados por la fe. ¿Sí me van a entender? Es por la fe que estamos justificados delante de Dios. No es por las obras, sino por la fe. De allí que en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dijo el Señor a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, cuando usted está justificado ante el Señor por la fe, Señor, heme aquí. No hay nada mejor que venga a la iglesia y diga: Señor, me equivoqué, te pido perdón, pero voy a tu gracia, porque tu gracia me sostiene, tu gracia me alimenta, tu gracia me ayuda en lo que yo hago a diario. Eso es muy bueno, que usted venga a la presencia de Dios. Entonces, la palabra está escrita porque Pablo entiende que la iglesia de Roma estaba siendo cargada por la tradición. Y los pobres gentiles están preocupados, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo agradamos a Dios? No hemos matado la vaca o el cordero, el cabrito, no hemos hecho, ¿qué hacemos para derramar la sangre? Y Pablo les dice: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. No vean a Dios como el castigador, no vean a Dios como el enemigo, no vean a Dios como el que no los quiere bendecir, lo contrario, los quiere bendecir, nos quiere bendecir, ya nos bendijo. Eso es lo que estaba Pablo diciéndole a la iglesia de Roma: ya fuimos bendecidos. Entonces no piense, pero es que se ha demorado el milagro, pero no es que no justifique, no lo vea a Dios como que tiene preferidos. Es que como prefiere al tal, no. El Señor es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Dice en Números 22, 23 que Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Es que dice? Ni hombre para que se arrepienta. O sea que si dio una palabra de promesa de su Santo Espíritu y que nos va a ayudar a bendecir y a ser levantados, yo debo creer. Así le pregunten: oiga, ¿y por qué no ha mejorado? No sé, pero el Señor está trabajando en mí. Y eso me mantiene firme, me mantiene viendo el milagro, o mejor aún, la mano de Dios de amor, y no me mantiene en carga. Entonces, esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. Entonces, para vivir bajo la gracia del Señor, también hay otro punto importante: conozca y camine con Dios. Conozca y camine con Dios. ¿Usted conoce a Dios? Claro, porque para conocerle, ¿qué? Es porque tengo una relación de amor, ¿usted entiende? De padre a hijo, hijo a padre. Miremos Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Hay un título ahí que dice, ¿qué dice el título? ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conózcale. El conocimiento de Dios, la gloria del hombre. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo ¿quién? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, no dependan de sí mismos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Y qué? ¿Que qué? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Conocer a Dios es comprenderlo. Dios, ¿por qué creaste los mandamientos? Dios, ¿por qué nos diste normas, por ejemplo? Dios, ¿por qué no mataste al diablo, por ejemplo? ¿Por qué no pelea contra él? No, imagínense, ¿se me va a entender? Pero dice la enseñanza que conocer a Dios significa comprenderlo y entenderlo en su naturaleza, su carácter, sus pensamientos y su voluntad. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios,
Duro es declararlo cuando algo le pasa a usted. Bueno, Señor, a los que aman a Dios, todo obra. Pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios. ¿Será que el que está allá en una cantina ama a Dios? Si le amara, no estaba allá. Y tanto que practican la religión y todas esas cosas. Y soy devoto del Boyacá. Y soy devoto de Buga. ¿A qué cree que es una familia un paseo a Buga? Vaya a conocer Buga. ¿Qué? A pagar la promesa. A esos que van. Bueno, no todos, porque usted dirá, yo fui a Cali, pero no todos. Pero entre más conozcamos al Señor y su palabra, es cuando más estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Y es cuando su gloria viene sobre mi vida. ¿Se me va a entender? Cuando fui a la oración, al secreto, cuando estuve en ayuno, cuando leí la palabra, cuando dije, Señor, tengo temor y temblor, pero respáldame en lo que voy a hacer. Señor, ayúdame en mi vida personal. Señor, guarda a mi esposa. Señor, extraer ese poder del cielo en oración sobre su familia. Si tienen conversos en la familia, ore por ellos. Señor, que te conozcan, Dios mío. Quita toda incredulidad de sus corazones, rompe toda ceguera espiritual. Señor, levántanos de la... Eso es lo que usted debe orar al Señor. Pero si solo piensan, pobrecito yo, no he podido yo, no he avanzado yo, es porque entonces no está viviendo la gloria del Señor, la gracia del Señor. ¿Sabe? Un favor inmerecido, Señor, hoy no hay para el mercado, pero tú eres mi sustentador. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Y Él mostrará estrategias y herramientas para hacer. Señor, no he pagado tal obligación. Señor, estoy enfermo. ¿Qué debo hacer, Señor? Eso es una relación con el Señor. Y el que ora, recibe. Haz esto. Ubica esto. Derrama esto. ¿Sí? Eso hace. Cuando usted ora, viene la retroalimentación de Dios. Señor, aquí estoy. Qué bendición que usted lo pueda pensar. Ahora, la palabra de Dios expresa que conocer y entender a Dios es lo único digno de alabanza y gloria en un ser humano. Si a usted lo juzgan por leer la Biblia, pues denle la gloria a Dios. ¿Se me entiende? Porque ¿quién lee la Biblia? Un hijo de Dios, un creyente, un discípulo que va a las Escrituras, que se deleita en la presencia de Dios, que no está pensando en el problema, cuando la respuesta está en conocer a Dios, en buscar del Señor, en tomar la palabra. Entonces, si nos llaman evangélicos, gloria a Dios. ¿No es que la palabra de poder está en la Biblia? Pregúntenle a un católico, ¿qué entiende? ¿Lee la Biblia? ¿Qué dijo el cura el domingo? Pues habló de algún evangelio ahí, no me acuerdo. Se le roba la palabra porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Se me va a entender? Una garantía que soy hijo de Dios es la presencia del Espíritu Santo, quien me recordará todas las cosas. Y cuando estoy en el problema, en la dificultad, viene esa presencia de Dios sobre mi vida. Cuando estoy en el servicio para el Señor, Él me va a dar las herramientas para hacerlo como tiene que ser. Lo que no le va a dar es el número del chance, eso sí no le va a dar. Ni la lotería tampoco. No le va a dar eso. Pero le va a dar la gracia, la paz, la bendición. Entonces, para una de las formas de vivir bajo la gracia del Señor es que conocerle, es amarle, es leer cada promesa como una forma en que Dios te va a bendecir. Pero en cambio los que están allá, el soberbio o el rico, esos no conocen la gracia del Señor. El Salmo 49, versículo 17 nos dice: Salmo 49, versículo 17 nos dice: porque cuando muera, o sea, el sabio, el rico y el valiente, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Para el mundo la gloria es la plata, lo que tiene, lo material, lo que se viste, lo que se calza. Pero para los hijos de Dios, la gloria es conocer a Dios, amén. Conocerle, amarle, desearle en la oración, que es lo importante. El mismo profeta Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, Habacuc 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Traducido a hoy: aunque no tenga dinero en el banco, ni mi fábrica prospere, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Aunque no haya esto, lo otro, aquello, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y finalmente, para vivir bajo la gracia de Dios es porque yo le sirvo.
Pero es que yo no tengo tiempo en la iglesia, pero en su casa, en su trabajo, en el parque, donde lo ponga Dios, ahí usted puede ver la gloria del Señor. Y entonces, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Quién era este hombre, Cornelio? Un hombre importante, soldado romano que tenía plática. Pero miren el versículo 2 en Hechos 10, Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué? ¿Conocía a Dios? No le conocía, pero era un hombre que sabía que había un Dios de Israel a quien seguirle, y esa fe lo levantó para poder hacer lo que hacía amplias cosas, daba limosna, su casa era bendecida y oraba que a Dios siempre. Pero este vio en oración claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, ojo a esto, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Cornelio? Sirviendo a Dios. Oraba, ayudaba al pobre y necesitado, quería en el Dios de Israel, no en el ídolo de Roma, en el Dios de Israel estaba sirviendo. Y el Señor le dice: vayan bien hombres por Pedro, por Simón, que tienes por el nombre Pedro, que él le va a decir qué hacer. Y usted lee más adelante y dice que se derramó el Espíritu Santo. Y los mismos judíos no creían. ¿Cómo así? ¿El Espíritu Santo también se derrama sobre gentiles? También. Si usted tiene dudas de la presencia del Señor en su vida, en que no va a venir usted porque no está estudiando la palabra, porque no, Dios lo va a bendecir con eso. En que pueda hoy, en esta mañana, recibir la presencia de Dios. En que como Cornelio, que tenía temor de Dios, creía en Dios, leía la palabra y oraba, se manifestó la presencia de la gracia del Espíritu Santo. Porque para ser verdad, para vivir bajo la gracia del Señor, es porque vivo por medio de la presencia del Espíritu Santo. De eso hemos hablado toda la mañana, del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, la persona del Espíritu Santo. Cuando usted clama, viene la presencia de Dios. Pero ¿por qué no se levanta un momentico sobre sus pies? ¿Por qué no hacemos una oración al Señor? ¿Por qué no se mete en el río de la alabanza delante de Dios y recibe su presencia? No le pida nada en esta mañana al Señor, Él ya lo sabe. Pero cuando usted viene a la presencia del Señor, Dios está allí obrando para bendecirlo, levantar la fe, anhele su presencia. Diga: Señor, venga sobre mi vida. Quiero vivir bajo tu gracia, quiero vivir bajo el favor de Dios, quiero tener una vida de cambio, de renuevo, una vida que cree en ti, que te sirve donde yo vaya. Haga esa oración delante del Señor, hágala creyendo, porque el Señor vino exactamente por nosotros para salvarnos. Si va a cantar, hágalo con fe. Estoy aquí, hemos venido a esos reyes, desesperado por ti. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana, con un corazón sediento que espera beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos. Levante las manos, derrama tu gloria. sea libre en este día. Esperamos por ti. Ven,
el nombre de Jesús. Padre, por favor, trae tu llenura espiritual esta mañana, Señor. Que delante de ti estemos regocijados, Señor, llenos de ti, tu presencia, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre, para bendecirte, oh Rey Santo y poderoso. Decidimos salir de la pereza espiritual, de la carne espiritual, Señor. Creemos en tus promesas en el nombre de Jesús. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan, cesaron enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos, Espíritu Santo, vuélvenos en ti, derrama tu gloria y esperamos por ti. Digan, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, en esta hora toda enfermedad en los ovarios, en el nombre de Jesús, hay sanidad en los cuerpos, hay sanidad, libertad de todo mioma, de todo quiste, de todo miomatosis en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de las venas, varices, ahora en el nombre de Jesús declaramos tu palabra de sanidad sobre este lugar en el nombre de Jesús. Hay una persona que ha pensado separarse de su hogar, pero he aquí la palabra del Señor que le dice: luche en oración, luche y clama en el nombre de Jesús, porque tu hogar está en las manos de Dios, dice el Señor. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, del cautivo. Levántanos la fe en el nombre de Jesús. Toda deuda sea cancelada con los bancos, con las agiotistas en el nombre de Jesús. Del norte, sur, oriente, occidente viene provisión para el pago de obligaciones en el nombre de Jesús de Cuando Nazaret. tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Levante las manos. Queremos de ti, llénanos, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Señor amado, en agradecimiento, hoy delante de ti entregamos lo que es tuyo, Señor amado. Hoy bendecimos la ofrenda, el diezmo delante de ti, Señor, porque en la libertad puedo también sembrar lo que es tuyo, Señor. Tú me has dado todo lo que tenemos, Señor, y esa es la gracia de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús bendigo cada persona que ha traído su ofrenda, su diezmo. Y si no lo ha traído, también lo bendigo en el nombre de Jesús, porque tú harás pan y semilla al que lo necesita, amado Rey. Padre, bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Toda necesidad, todo lo que nos falte, Señor, tú lo añadirás. Creemos en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia aquí representada, cada esposo y esposa, cada hijo o hija, cada sobrino, cada nieto en el nombre de Jesús, cada yerno o nuera. Pero somos libres en el nombre de Jesús. Y hoy estamos bajo la gracia, bajo el favor de Dios. Hemos orado creyendo en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.